Hola, hola a todos jóvenes. Hoy estamos en la historia de las Torres Gemelas, también conocido como el World Trade Center. Hoy veremos desde la cimentación, planificación, resultado y legado que dejaron estas torres, que al principio eran torres del moderno, eran torres del mañana, que prometían mucho y lo fueron, pero tuvieron lamentablemente un final trágico. Y hoy te contaremos todo lo que pasó desde 1960. En 1960, David Rockefeller, un joven rico que era, eh, que era el presidente del Chase Manhattan Bank, su sede estaba ubicada en el Midtown, donde se encuentra más o menos la Empire State, en ese entonces el edificio más alto del mundo. El World Trade Center tuvo muchas dificultades desde el inicio. Primero tenían que tener muchísimo dinero, ya que este proyecto no era un proyecto cualquiera. Era un proyecto que definiría lo que hoy es el Bajo Manhattan. En ese entonces recordemos que el Bajo Manhattan sufría un estado de abandono y un estado muy deplorable, ya que estaba prácticamente abandonado. Las oficinas, que eran edificios antiguos, ya no eran los más modernos de ese entonces, haciendo que muchos bancos se fueran del Bajo Manhattan, mudándose al mismo Nueva York, solamente viajando al Midtown, donde se encontraba, como decía antes, el Empire State, o yéndose a otras ciudades como Houston, Los Ángeles, entre otras ciudades importantes, incluyendo Chicago. Entonces Rockefeller, en busca de reactivar el Bajo Manhattan, idea el World Trade Center, que no era una idea vieja, una idea nueva, ya que esta idea ya se estaba pensando desde 1950, pero nunca se pudo construir hasta 1960, que se empezó a idear el proyecto muy seriamente. Rockefeller buscaría distintas maneras de conseguir el dinero, ya que este proyecto él buscaba que él fuera un proyecto inmenso, un proyecto que no sería pasado por alto. Y en ese entonces su hermano, quien era el presidente o el alcalde de Nueva York en ese momento, gracias a él y a otros personajes, lograron aprobar el proyecto, pero no sabían dónde construirlo. Ahí fue cuando aparece Radio Row, un antiguo barrio que hoy en día ya no existe más, y donde se encuentra el One World Trade Center y la estación de metro. En ese entonces el Radio Row era un antiguo barrio que no tenía nada de lo que es hoy en día, no era lujoso para nada, solamente eran locales de radio, como dice el barrio. Muchas de esas familias que vivían allí y que tenían sus negocios, la mayoría eran inmigrantes, o estaban empezando o no tenían mucho que dar. Entonces David Rockefeller y sus promotores, entre ellos la autoridad portuaria de Nueva Jersey y Nueva York, o al revés. En este caso, esta organización, esta autoridad no formaba parte de Nueva York, o en sí no estaban juntos, ya que era completamente independiente. Esto a Rockefeller lo aprovechó, y sus promotores también, para crear, por así decirlo, una inmobiliaria a través de ellos.
Gracias a ellos destruyeron el barrio Row. En ese entonces fue muy polémico, ya que mucha gente tenía sus negocios ahí y no era tan fácil. Imagínate, te quitan, tú pones una tienda abajo de tu casa, en el piso número 1, y luego llegan unos empresarios con traje y te dicen que tienes que salir de ahí y tienes 90 días para irte de tu casa. Tú y tu familia no saben a dónde ir. Los promotores dicen que te van a dar más lo que cuesta tu casa, más o menos, unos 2 millones de dólares. Según los reportes, la autoridad portuaria se gastó 60 millones de dólares en compensación al terreno demolido. Y bueno, sin duda no fue poco. Obviamente mucha gente no se quedó en los brazos cruzados y protestó. Y tras 2 largos años, la autoridad proclamó que World Trade Center se tenía que construir y que en sí favorecía al propio barrio, entre comillas, porque la gente nunca volvió a ser igual. Tras la construcción, el World Trade Center tuvo varios problemas, como ya decíamos, antes de construirse y al construirse, ya que el World Trade Center se construyó ganándole al río Hudson, construyendo encima del río, obviamente, poniendo tierra, ganando unos cuantos metros más. Y una pregunta que yo mismo me hago es por qué las Torres Gemelas son gemelas. Básicamente Rockefeller y sus promotores querían que el World Trade Center fuera un gran masivo hub para oficinas y etcétera. Ellos querían la máxima cantidad de oficinas o metros cuadrados de ellos. Así que le encargaron a Nijoro Yamasaki, arquitecto del World Trade Center, quien no era famoso en ese entonces, pero los promotores creyeron que él sería el indicado para construir estas inmensas torres. Si construían una sola torre, como es el One World Trade Center hoy en día, sería una torre masiva. Sería la torre más alta del mundo, incluso hasta hoy probablemente, ya que requerían 10.000 metros cuadrados de oficinas, lo cual no era muy sencillo en un solo edificio. Y además, un edificio muy ancho no es lo mejor. Así que Nijiro Yamasaki prefirió construir 2 torres gemelas que pasaron a la historia por diferentes ocasiones. Entre ellas fue la polémica, ya que Red Row fue destruido y el World Trade Center se construyó encima. Obviamente el World Trade Center fue algo muy innovador en su momento, ya que tenían los elevadores más rápidos del mundo, un moderno sistema de ingeniería que era el sistema tubular, que básicamente permitía tener más espacios de oficinas. Recuerda en tu casa encontrarte con una pared, pues en el World Trade Center esto no ocurría, ya que no había paredes, solamente habría una enorme pared que sostenía toda la estructura. Y sí, ¿por qué el World Trade Center se ve gris? Pues aparte de los materiales, Nijiro Yamasaki tenía un profundo miedo a las alturas, por lo que diseñó sus torres con
andarillas y rejas que a la vez tenían función estructural, que son en las ventanas, para que la gente que sufriera de temor a las alturas no sintiera miedo, ya que dos barras gigantes estaban a tu lado, prácticamente estaban en tus sombras, no pasaban de más. Hoy en día varios rascacielos carecen de esto, que son muchísimo más anchos. Pero en el World Trade Center esto no ocurría, debidamente al diseño que le hicieron los arquitectos. Gracias a esto es la razón por la que el World Trade Center se ve gris. Entre esta y muchas otras cosas, el World Trade Center se construyó. Lo más difícil fue la cimentación, ya que, como decía, el World Trade Center se construyó encima del río Hudson, por lo que había miles y miles, básicamente 25 metros, para llegar al fondo rocoso, donde el suelo es más firme. Para llegar a eso tuvieron que construir pilares enormes en el suelo, haciendo que tuvieran mayor resistencia. También en el World Trade Center se construyeron varios amortiguadores en las fachadas de las torres. Para esto, para repeler y afrontar los vientos huracanados de Nueva York, ya que al ser más altos del mundo estaban propensos al viento, por lo cual tuvieron que diseñar estos amortiguadores, lo cual mucho más tarde ayudaría a que no colapsaran de inmediato ante los atentados que ya conocemos. El World Trade Center, a pesar de esto, logró construirse, y además la línea de tren que unía Nueva Jersey con Nueva York pasaba por debajo de las Torres Gemelas, incluyendo la estación que hoy en día existe todavía, que sobrevivió a los atentados. Gracias a esto, y por presión de Nueva Jersey, el World Trade Center se construyó encima del propio metro, haciendo todavía un poco más difícil, pero lograron construirlo, como sabemos. Continuando, el World Trade Center finalmente se finalizó la Torre Norte en 1973 y la Torre Sur en más o menos mayo o septiembre del mismo año. Oficialmente el World Trade Center, el complejo completo, se inauguró en abril de 1973, marcando así un nuevo hito en la ingeniería y convirtiéndose en las torres más altas del mundo, con 417 metros, superando en ese entonces la torre más alta, el Empire State, que tenía 400 metros. Según los reportes, el World Trade Center superaba por 100 pies al Empire State, durante mucho tiempo, rompiendo así la racha de 40 años que ostentaba el récord de la torre más alta del mundo, la Empire State. Pero el World Trade Center no siempre fueron las torres más altas del mundo, ya que rápidamente las perdieron ante la Torre Sears, que también hablaremos en este canal. El World Trade Center en la cultura popular pasaron de ser una gran polémica, ya que, como dije anteriormente, destruyeron barrios importantes, provocando que la gente los miraba como una ambición innecesaria. Incluso los propios arquitectos cuestionaban la altura o la inmensidad del proyecto, por lo cual fue muy cuestionado y duramente criticado. Obviamente el World Trade Center fue un éxito, ya que el downtown floreció gracias
gracias al World Trade Center para los latinoamericanos, conocido como las Torres Gemelas. Fue gracias a ellas que el Bajo Manhattan obtuvo millones de empleados. Más de 50,000 empleados trabajaban todos los días en el World Trade Center. Aparte de eso, era un sitio popular, ya que mucha gente los consideraba una atracción turística, debido a que recibían tours, por así decirlos, en las Torres Gemelas. Te llevaban hasta la cima de la Torre Sur, donde podías ver todo Nueva York, todo Manhattan, lo cual era un atractivo turístico, así como lo es hoy en día el One World Trade Center, y que fue muy visitado. Miles de millones de turistas venían a ver estas torres, aunque como decía, mucha gente no lo recibió del todo, incluso los propios urbanistas y arquitectos, que estaban de acuerdo en que el downtown de Manhattan, el Lower Manhattan, debía rehabilitarse, pero construirlas, ser las torres más altas del mundo, sean gemelas, y su diseño para algunos aburrido o poco humano, declaró que estas torres no eran humanas, no eran una ciudad buena, no era una ciudad que pensaba en las personas. Es algo que World Trade Center carecía y que hoy en día la modernidad todavía hace. Por lo cual, Niro Yamasaki terminó este proyecto y Rockefeller también. Y bueno, el resto es historia. La cultura popular tardó mucho en asimilar estas torres, pero con el tiempo lograron aceptarlas. Pero lamentablemente en 1993 sufrió un atentado, y aunque tuvieron obviamente final, mucha gente ya sabe de eso. Hoy en día, afortunadamente las torres aguantan. Cumple el mismo propósito que gracias a la cimentación, el centro de negocios bastante rigurosa que tuvo el muchas empresas tienen sus oficinas, aunque todavía está en construcción. Muchas de las cosas que World Trade Center tenía todavía siguen vigentes.